el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. El Poder Judicial se está echando para atrás. La piña podrida como que está rajándose o está buscando otra estrategia. Dice en el periódico lo que va a pasar, ¿no? Reanudan el lunes plazos en juzgados y tribunales del país. Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura Federal reanudará el lunes los plazos, es decir, los tiempos que se otorgan a autoridades, abogados y víctimas o imputados para presentar documentos, pruebas o testimonios. Con ello, de facto todos los juzgados deben reiniciar sus actividades y celebrará una mesa de trabajo exigida por los empleados que se oponen a la reforma judicial y que demandan que se les garanticen sus derechos adquiridos. Lo anterior fue señalado por mandos del Consejo de la Judicatura al término de la sesión del Pleno, de la cual por 5 votos contra 2, los de la ministra Norma Piña y la consejera Lilia Mónica Benítez, se aprobó la reanudación de plazos en todos los juzgados y tribunales del país a partir del próximo lunes. Asimismo, se acordó que el próximo viernes se instale la mesa de trabajo que ha sido exigida por los trabajadores que se oponen a la reforma judicial y que pretenden que la judicatura les garantice que no cambiarán sus condiciones laborales y salariales. Por lo que vemos, van a regresar a trabajar a partir del lunes, porque pues ya la reforma ya entró en vigor desde el domingo. Ellos todavía lo están pensando si regresan o no regresan. Ellos ya deben de estar trabajando, pero ellos ya saben que siempre se quieren brincar las leyes, las hacen como se les da su gana, pero tienen que regresar ya. Si no, van a meterse en problemas, porque si se les aplica la ley como es, ellos tal vez vayan a pasar unos días al fresco bote, y entonces ya no les va a parecer. Y se supone que ahorita la piña podrida les está pagando, y eso también ya es fuera de la ley. Pero vamos a esperar en los próximos días. Tal vez tengan otra estrategia, o tal vez sí ya se doblegaron. No sabemos bien cuál sea su siguiente paso. Noroña también dice que Estados Unidos también estamos con qué está haciendo, si se está echando para atrás o ya dice ya pasó la reforma, ya no podemos alegar nada ni decir nada, así es de que pues ni modo, que pase la reforma, porque Ken Salazar felicitó a Noroña por la reforma judicial. De un caradura impresionante, y ese soy el héroe de la derecha. Bueno, pues mientras estén así, mira, voy a cometer una infidencia. Venga. Hace un momento estuve en la reunión, el último mensaje de Alicia Bárcena, canciller mexicana, con todo el cuerpo diplomático, de ahí vengo ahorita. Se acercó Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, a felicitarnos, sinceramente. Eso dijo, sinceramente. Pues hay presiones, pero también hay respeto y hay entendimiento. Y nuestro país va a seguir fortaleciéndose. Está llamado a ser, era una de las 10 primeras economías del mundo, está recuperando su posición y está llamado a ser una nación muy importante en el concierto. Y pues aquí está la foto de que Ken Salazar ya está aceptando que ya pasó la reforma. Ellos tienen que entender, Estados Unidos tiene que entender que nosotros ya somos independientes. El presidente AMLO nos dio la independencia, la cuarta independencia, yo creo, porque ya ven que el PRI, el PAN, pues daba todos los recursos, y pues AMLO ha dicho no, aquí ya no pueden entrar sin permiso como lo hacía la DEA. Entonces nosotros somos independientes, ellos lo tienen que asimilar. Manuel Pedrero, que es un joven muy talentoso en esto de la política, la verdad que siempre
les da sus buenas arrastradas a todos los que se oponen en sus entrevistas, o puros opositores, que aquí son puros jóvenes, y siempre les da sus buenas arrastradas. Así es que vamos a verlo, que está muy buena, épica la friega que les da. Política Joven, está con nosotros Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Manuel Pedrero, periodista, y Daniel Echeverría, activista por la oposición. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Pedro. Pues la semana pasada platicábamos de la aprobación, estábamos pendientes de la aprobación en los congresos locales de esta reforma judicial. Luego estábamos con la incógnita de si el presidente iba o no a publicarla, a pesar de la suspensión de un juez, y finalmente lo hizo, para sorpresa de nadie, el domingo 15 de septiembre. Ahora, ¿qué sigue, Manuel? Pues seguir disfrutando lo votado, sigue esperar las diferentes reformas constitucionales que se avecinan dentro todavía del periodo de Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se está cocinando lo que en su momento se aprobó, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiró, la reforma de la Guardia Nacional a la Sedena, que se adhiera bajo un mando militar. Y es muy importante porque lo que queremos evitar es que termine como la Policía Federal corrupta de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Queremos evitar que la Guardia Nacional se convierta en estos escuadrones de la muerte de Enrique Peña Nieto y del general, de los distintos generales que estuvieron en la Sedena frente al PRI. Necesitamos darle mucha honra a los hombres y mujeres que arriesgan su vida, y bajo el mando de la Sedena, que ha demostrado ser totalmente incorruptible en estos últimos 6 años, y los resultados que ha arrojado la estrategia de seguridad, pues es el siguiente paso. Entonces, más que nada esperar y seguir a como vamos. Natalie. Híjole, que los resultados que ha demostrado la estrategia de seguridad, yo creo que no han escuchado lo que está pasando en Sinaloa, lo que está viviendo la gente de Culiacán. Y a mí me sorprende que el compañero venga de un partido que se hace llamar de izquierda, cuando no han hecho absolutamente nada, y ahora no nada más están defendiendo lo que en su momento llegaron a criticar tanto, que era la militarización del país, sino que ahora están aplaudiéndola, defendiéndola, sin ningún motivo, porque usted está en casa y usted puede saber que usted ve un militar en la calle y el pavor es máximo. ¿Por qué? Porque... ¿Qué tanto pavor tenemos? Que en un video que hice de ahora que fue el día del grito, la gente felicitando y saludando a todos los militares. No hay miedo, no hay pavor con los militares. Porque no es personal que esté entrenado para atender a las personas. Ellos tienen un entrenamiento militar muy marcado para atender causas de fuerza mayor. Y ahora lo que quieren es que la seguridad pública dependa de ellos. Entonces, a mí me causa mucha risa que vengan a hablar de una estrategia de seguridad, cuando claro que este problema ha sido heredado, y fue heredado con la mala ejecución del gobierno de Calderón, continuó con la pésima ejecución de Peña Nieto. Pero por Dios, o sea, ¿de qué están hablando de resultados? Hay un dato que es público, y es que la percepción de seguridad de la gente sí tiene mayor confianza a la gente de la Guardia Nacional, al Ejército, que a la propia policía local, ¿no? Creo que temblamos más al ver a la policía local y dices, híjole. Yo creo que hay una falta muy grande de atención a las policías locales, y eso yo creo que hubiera sido una reforma que claro que se tuvo que haber tratado en la reforma, mal llamada reforma judicial, para meterse en las capacidades de las policías locales para investigar, meterse a ministerios, pero tienen totalmente abandonado el sistema de seguridad pública, y ahora lo que quieren hacer es reemplazarlo con militares. Daniela. Y además el desaseo legislativo con el que llega, pues es exactamente el mismo con el que empezó la reforma al Poder Judicial. Se comenzó esto a partir del principio de sexenio como un puente de interlocución, aprobando que la Guardia Nacional iba a ser de carácter civil, de mando civil, y resulta que no, que se están descarando por completo, dándole todo el poder a los militares, sabiendo que esto normaliza el estado de excepción, por lo menos en el facto, en la teoría, esto normalizaría un estado de excepción como el que está ocurriendo en Culiacán, y no es el caso de México, no hasta ahora, de todo el país. Entonces, bueno, el desaseo legislativo, la falta de congruencia con todo el carácter constitucional de esta reforma, y bueno, pues te digo, yo no sé en qué país existe este México del que nos hablas, porque vemos lo que está pasando justamente en Culiacán.
ahí sí hay un estado de excepción, ahí sí se ha mostrado incluso la falta de estructura del ejército para combatir a los grupos criminales del crimen organizado. El propio gobierno de Culiacán ha dicho, bueno, a ver, es que no tenemos las herramientas necesarias para combatir a los cárteles. Esto es un conflicto entre cárteles. Es impensable que en un país donde toda la economía, todo el sistema político está infestado en narcotráfico, haya un grupo político que ostente el poder de un Estado de la República que diga que no tienen la suficiente estructura para combatir a los criminales. Sofía. Bueno, a tu pregunta, yo sí creo, y digo, lo muestran las cifras, hay más confianza en los militares que en las policías. Dicho eso, yo quizás controversial, no tendría ningún problema con que pasen a la Guardia Nacional, a la Sedena, si fuera que estuviéramos experimentando grandes resultados. Claro que hay una tendencia a la baja de los homicidios a nivel nacional, claro que se han reducido también varios crímenes focalizados, pero el hecho es que vemos, por ejemplo, un dato muy puntual, las cifras de homicidios en el gobierno actual ya superan los 194,000 homicidios. Si lo comparamos, por ejemplo, con Calderón, pues con él superaban 121,000, con Peña 157,000. Entonces, AMLO, aunque tiene una tendencia a la baja, sí está dando resultados que tampoco deben ser increíblemente celebrados. Y si esta llamada militarización del país nos hubiera dado calma en general, yo estaría a favor de que se pasara a la Sedena, ¿no? Este mando militar, que se extendiera esta militarización, pero simplemente se está haciendo este traspaso bajo un supuesto de que podría funcionar cuando no está funcionando del todo. Dicho eso, tú preguntabas al principio igual que vamos a ver una serie de reformas en general, yo te podría decir positivas, por ejemplo la que se acaba de aprobar en lo general hoy en la Cámara de Diputados, la de los pueblos originarios, los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. La cuestión es que también se están tratando de aprobar muchas reformas, en su mayoría, repito, positivas, pero sin una discusión, porque ya no se tiene que hacer una discusión, porque como ya tienen la mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, pues la oposición pasó a un segundo plano. Sí, varios puntos. Para empezar, el poder no se le entrega al ejército mexicano, se le olvida al compañero del PRIAM que la figura del comandante supremo de las Fuerzas Armadas es dirigido por un civil. En este caso será por una científica, por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum no es general ni brigadier, ni de ningún rango militar, ni cadete, ni absolutamente nada. Es una civil y ella será la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas a partir de este 1 de octubre de 2024. La rectoría de las Fuerzas Armadas va a estar en una mujer y va a estar en una civil. Punto número 1. Punto número 2. Me sorprende mucho cómo de repente, después de que se aprueben las reformas, llaman a ciertos personajes para tratar de desprestigiarlas una vez ya aprobadas. En el caso de la reforma judicial, tuvieron que sacar de su sarcófago a Ernesto Zedillo Ponce de León, uno de los peores personajes que pudieron elegir dentro de la baraja de los expresidentes, para hablar pestes de la reforma judicial. Que Ernesto Zedillo hable mal de la reforma judicial, habla muy bien de la propia reforma judicial, siendo él el autor intelectual del Fobaproa y sobre todo del Cedillazo, que de un solo plumazo, de un solo decreto presidencial, se eliminó a más de 21 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin consultarle a la ciudadanía, y los medios de comunicación y los periodistas no pegaron el grito en el cielo como lo están haciendo ahora. Posiblemente, ahora que se apruebe, porque se aprobará, no tengo la menor duda, la reforma de la Guardia Nacional, el experto que ahora llamen será Genaro García Luna, lo cual no es una posibilidad muy lejana, considerando que ahora este narcotraficante enjuiciado en una corte de Brooklyn, Nueva York, por el juez Brian Cogan, el mismo juez que sentenció y enjuició nada más y nada menos que a Joaquín Guzmán Loera, y que hará lo mismo con Ismael El Mayo Zambada, delitos que abarcan por lo menos 20 años en el mejor de los escenarios para Genaro García Luna, ahora habla de la reforma judicial y próximamente hará lo propio con la reforma de la Guardia Nacional. Si esos son los interlocutores para hacer contraste a las reformas que convalidaron los 36 millones de mexicanos, Morena va a durar años, décadas, sexenios. Yo creo que podríamos hablar de quien validó, quien dio el voto que fue decisivo para que la reforma pasara, que fue Yunes. Entonces, por supuesto. Y ustedes no solamente hicieron todo el tema de extorsión, que ya sabemos, mintieron en el pleno, hicieron literalmente todo chueco. Bueno, secuestraron al pero papá además fueron a comprar a uno de los personajes más corruptos que ha tenido la historia de este país. Ay, por supuesto. Las evidencias. Bueno, fueron a
Yo no puedo decir algo aquí que no tengo Muy sustentado. bien. Fueron entonces ¿Dónde a compraron conseguir a el voto Yunes? de un panista sumamente corrupto, con casos demostrados, con literalmente perseguido por la ley, y que ahora ya lo invitaron a unirse a la bancada. ¿Por qué? Pues porque no lo compraron. Pero entonces, si quieres hablar de esos personajes que dices, pues también hablemos de lo que están haciendo con para gusto. aprobar las reformas. Y yo creo, Pedro, que lo que viene es esto, es un partido que va a estar violando la ley, que se va a estar brincando los procesos para aprobar reformas que ellos consideran que van a ser útiles para el país, cuando la realidad es que no, cuando la realidad es que sí van a afectar. Y en cambio las reformas útiles como la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral que hemos mencionado aquí, que Movimiento Ciudadano ha impulsado, esa sí no la pueden aprobar. Entonces van a estar aprobando reformas a modo, van a estar queriendo colgarse estrellitas que realmente al país no le van a beneficiar, y yo creo que lamentablemente eso es lo que espera, y la oposición va a tener que jugar un papel muy importante demostrando que sí hay una alternativa. Rapidísimo, hablando Adelante. de chapulineo, me encantará escuchar la opinión de Movimiento Ciudadano cuando Ricardo Anaya se sume a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. El senador está en el PAN, no hay chapulineo. Vamos a ver qué opinan los de Movimiento Ciudadano cuando Anaya se vaya justamente al Partido Naranja. A ver, ¿a quiénes más compran los de Se Morena? llama política. La política se hace con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Yunes tomó una decisión. ¿El fin justifica los medios? El fin es una reforma que fue convalidada por 36 millones de No, mexicanos. la reforma no fue convalidada por los mexicanos. No, Esa es a una ver, mentira que Yunes, les gusta el decir. enemigo del obradorismo, su familia. Hasta hace unos días su que amigo ha y aliado de vivido- ustedes. No, O sea, a ver, si es que ustedes hay me algo- van a hablar hay a algo- mí, Pero ¿no? es ustedes. A ver, uno a la vez, por favor, Daniel. Hay algo que no pasa en el oficialismo. Aquí sí hay atisbo de autocrítica. Yunes es un corrupto. Yunes va a ser expulsado. Ahora sí. Nomás lo dijeron Ahora- 2 ahora semanas sí. después. Y bueno, Pero entonces lo aceptamos. Pero Muy es que bien. es muy difícil. Yo tengo que una usted- propuesta. que le invito a las bancadas del PAN, PRI, PRD y el Movimiento Ciudadano. PRD. Soliciten, sí es cierto, Ya se perdón, fueron. se nos murieron. Que pidan la solicitud de desafuero de Miguel Ángel Yunes. Si están convencidos de que Yunes es un corrupto, que soliciten Por el desafuero. supuesto, y seguramente Pero háganlo. Se No, que no quede establecerá en los retórica. próximos días, desde luego. Retórica torcida es la que utilizas tú para decir que Ernesto Zedillo fue el que desmanteló a la Corte. Nada más te recuerdo que en ese momento el génesis de esa reforma era completamente distinta a esta. Era darle al país, en esa transición democrática del año hacia el año 2000, permitir que estos jueces tuvieran completa independencia del poder político. Y hoy es querer regresar justamente a esa estructura del poder judicial que ocurría en los años 90. Por eso es una reforma regresiva. Cedillo no podía gobernar porque todos los ministros que le heredó Carlos Salinas de Gortari lo iban a terminar de tumbar en su gobierno. No, bueno, pues si hablamos de mitos urbanos... No son o mitos sea, urbanos, digo, se llama historia. ¿Tienes Y pruebas? la historia, claro, está Muéstrame. totalmente acreditado ¿dónde? en el libro de biografía, en la autobiografía de Ernesto Cedillo Ponce Que, de León, en su libro de memorias que Carlos distintas. Salinas había secuestrado el poder para... No. Carlos Salinas de Gortari dejó a todo un grupo de ministros para hacerle la vida de cuadritos a Ernesto Cedillo, y en venganza, Mira, a mí no me Ernesto gustan las telenovelas, ¿eh? Ernesto Me gusta Cedillo el filtró tema- una llamada entre Raúl Salinas de Gortari y Adriana Salinas, en donde Pedro- Carlos Salinas de Gortari, a través de su hermano, admiten que se robaron la partida secreta. Eso no es una teoría de conspiración, Adelante, está Daniel. totalmente documentado. Pedro, con mucho respeto, Pedrero. o sea, es que Manuel Pedrero, discúlpame, atente a los hechos de la estructura judicial de los años 90. Se permitió la transición a la independencia judicial, cosa que hoy vamos a volver hacia lo que ya se había logrado, Muy hacia bien. esa conquista. Nada más un detalle más, ahorita mencionabas el tema de Yunes, también Movimiento Ciudadano tuvo con Daniel Barrera esta simulación, o no sabemos El qué fue. escapista, No, Houdini. no fue No lo ninguna sé, digo, no simulación. sabemos qué fue. Ya ¿eh? salió el No. senador a decir, y fue una ausencia forzada, orquestada por... Decidió faltar, porque pudo no haber faltado. Sí, Adelante, Sofía. a ver. Bueno, pero porque no. fue una ausencia forzada. No, y ya si la salió sesión hubiera declaración sido en del senador. Navidad, también hubiera justificado la Nochebuena para no Pero asistir. lo que es un hecho es que Movimiento Ciudadano no dio los votos que se necesitaba para que Morena aprobara la reforma. Quien Bueno. dio los votos fue la alianza. Sí dio la ausencia y sí hay que decirlo No, con todas los sus 3 letras. votos No le está... No, es el él, voto por los 86, fueros, el- salieron de la Natalie, alianza, por no su salieron fuero, de Movimiento Ciudadano. por el fuero de Barreda, él no podía ser detenido. Él decidió, y lo dijo, acompañar a su papá, priorizó a su familia Sí. y Y si tú ves decidió... la declaración de hoy, ¿no? Se está explicando lo que pasó, y y es decidió una ausencia faltar. forzada, Mira, Adelante, si Sofía. quieren negar sus responsabilidades ahí por un No lado, estamos triste. negando nada. Movimiento Si Ciudadano ha sido ahora... la única fuerza política Adelante, que se autorizó. Sofía. Si ahora la oposición compuesta por PRI-PAN, porque PRD pues ya se murió, está tratando de tirársela finalmente a Yunes, patético. Si ahora Morena
está incluyendo a un personaje tan reprobable, tan bien asqueroso, pero eso es lo que ya pasó, ya se aprobó la reforma, ya fue. Creo que en este punto tenemos que mirar hacia adelante las próximas reformas que se van a aprobar y tener ese ojo crítico también, aunque digo, crítico en la discusión pública, porque al final como Morena, la 4T en general ya tienen los votos necesarios, van a poder pasar absolutamente lo que quieran. Y ya vimos los congresos locales también. Exactamente. Sobre el tema importantísimo. Solo les pido que sean breves, concretos. Se nos fue volando el tiempo, entonces 30 segundos, por favor, cada quien. De súper pena que gente menor de 25, 30 años de edad defiende a Ernesto Zedillo cuando vendió su futuro con el Fobaproa. Es reprobable. Nos endeudaron a nuestros abuelos, padres, a nuestros contemporáneos, hijos y hijos de nuestros hijos. Que este sea el nuevo defensor de la democracia, el nuevo héroe de la oposición, después de un cuarto de siglo de silencio absoluto, es reprobable y deleznable donde se le vea. ¿Quiere responder, Daniel? Pues es que no es que sea el héroe de la oposición, simplemente es una voz crítica. Es el nuevo que Mesías. funciona. Bueno, esa es tu perspectiva. Yo lo veo como una voz crítica que, por supuesto, tiene un peso por la categoría internacional de ser un catedrático de Harvard, de Yale, ¿no? Y creo que como cualquier otro que pudiera Por ser un asesino en actial. ¿Tienes pruebas? Muéstralas. No, es que Jesucristo. vives de la retórica del Mujeres presidente. embarazadas asesinadas en actial. Nada Sí, más. pero cadáveres, sangre. Es que otra vez, yo no debato telenovelas, ni la historia romantizada que pretende poner Andrés Manuel. Era un sistema político muy distinto al de ahora, y además toda esa estructura fue creciendo con el gobierno de Carlos Salinas. En todo caso, el responsable es Salinas de Gortari. Hay que estudiar historia. Cerrando, Movimiento Ciudadano, por más que quieran inventar una historia, que no hay nada que inventar, no fue una simulación, fue una ausencia forzada, y además Movimiento Ciudadano fue el único partido que a nivel local se opuso y votó en contra, cosa que no puede presumir la alianza porque en varios congresos locales, tanto el PRI como PAN estuvieron votando a favor. Y eso es lo que va a seguir haciendo Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se va a oponer al gobierno en las cosas que te tenga que oponer, los va a seguir desmintiendo cuando les guste seguir mintiéndole a la gente, y vamos a demostrarle a las personas que sí hay una tercera opción y que esa opción es Movimiento Ciudadano. Sofía. Bueno, estaremos pendientes en las siguientes mesas. Esperemos que la nueva reforma le dé autonomía, autodeterminación a los pueblos indígenas y afromexicanos, y estaremos pendientes también a los nuevos apoyos que se quieren hacer constitucionales. Y las leyes secundarias que van a regular realmente esta elección que veremos el siguiente año. Platicábamos hace unos momentos con Saúl Monreal y hablaba que dentro de estas leyes se les va a cortar el sueldo a 130,000 pesos a los ministros, etcétera. Entonces hay que ponerle el ojo, ¿no?, a eso. ¿Quieres decir algo 10 segundos? Rápidamente, hay una promesa de la jefe de gobierno, de la presidenta electa, a las cúpulas empresariales en Ciudad de México, que a través de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial de la Federación va a poder mesurar un poco este clima de incertidumbre. Ojalá lo cumpla. Yo creo que es mentira, pero dejarlo aquí, que sí ha habido acercamientos del equipo de la presidenta y de la presidenta misma, incluso a años de medios de comunicación donde les ha prometido esto. Pues muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana, si les parece. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Como ven, amigos, Manuel Pedrero es muy talentoso en esto de la política, y la verdad es que siempre les da una refriega épica. Mis felicitaciones para él. Ojalá y le lleguen, ¿verdad? Amigos, si les gustó el video, denos un like, suscríbanse a nuestro canal o dejen un comentario. Y los invito a que vean este otro canal que está aquí en la pantalla, donde vamos junto con mi hija a visitar diferentes puestos callejeros, pero de la Ciudad de México. La verdad que comida deliciosa. Así es que, amigos, hasta luego.